Mi exesposa exige el dinero destinado a mi tratamiento contra el cáncer para comprarle un auto deportivo. A su hijastro. Cuando me negué, me llevó a los tribunales y lo lamentó. Yo, de 36 años, solía pensar que mi matrimonio sobreviviría a cualquier cosa, hasta que la vida me golpeó en la cara con un diagnóstico de cáncer. En ese entonces, realmente creía que mi esposa estaría a mi lado. Habíamos estado juntos casi una década. Teníamos una hija de 6 años. Una casa modesta. Una vida de clase media. Luego todo cambió. Mi doctor confirmó que tenía una forma grave de cáncer. Los tratamientos serían agotadores, costosos y consumirían mucho tiempo. Asumí que mi esposa estaría ansiosa. Claro. Pero nunca esperé que empacara y se fuera, llevándose a nuestra hija, todos los ahorros y dejándome solo con la casa. Ni siquiera ocultó sus razones. No puedo con esto, dijo con frialdad. Prácticamente la misma semana que le conté sobre mi diagnóstico. Quiero un esposo normal y saludable que pueda proveer. No esto. La frialdad en sus ojos todavía me persigue. Exigió el divorcio, diciendo que se negaba a cargar con interminables facturas médicas. Fue un golpe para mi corazón. Pero lo peor fue cómo se llevó a nuestra hija junto con todos mis activos líquidos. En el acuerdo de divorcio, mi abogado intentó luchar. Pero ella tenía un abogado bien conectado. El juez insistió en que me quedara con la casa porque estaba a mi nombre mucho antes de nuestro matrimonio. Pero todo lo demás, ella lo tomó. Además de eso, tuve que pagar una manutención mensual de $1.200. En mi condición. Eso dolió. Pero haría cualquier cosa por el bienestar de mi hija. Incluso si significaba apenas sobrevivir. Solo después de firmar los papeles realmente comprendí lo que había sucedido. Sin disculpas reales. Sin preocupación por mi salud. Se marchó, llamándome inútil para ella. El desamor se mezcló con el miedo a mi próximo tratamiento. Me pregunté cómo podría pagar las sesiones de quimioterapia. Tenía un seguro básico. Pero los copagos eran desalentadores. A mi exesposa no le importó. Me dejó luchar solo. Pero no estaba completamente solo. Mis compañeros de trabajo y algunos buenos amigos se unieron. Primero crearon una página de donaciones local. Luego la expandieron a una campaña en GoFundMe. La noticia se extendió en nuestra ciudad, impulsada por las redes sociales. Mis colegas escribieron actualizaciones conmovedoras sobre mi lucha. Cómo era un buen padre luchando por su vida. En cuestión de semanas, ocurrió algo milagroso. Las donaciones llegaron, alcanzando eventualmente unos $30.000. Estaba abrumado por la generosidad. Publiqué un sencillo vídeo de agradecimiento en la página de la campaña, con lágrimas en los ojos, explicando que esto ayudaría a cubrir el tratamiento. Los comentarios fueron de apoyo, llenos de buenos deseos. Por primera vez desde mi diagnóstico, me sentí esperanzado. Por supuesto, mi exesposa se enteró. Apenas había estado en contacto. Aparte de enviarme una factura mensual por cualquier extra que decía que nuestra hija necesitaba. Pero una vez que vio esa cifra de $30.000, reapareció como un buitre acechando a una nueva presa. De repente, sus mensajes y llamadas aumentaron. Exigió una parte del dinero recaudado. Al principio pensé que era una broma enferma. Pero insistió, diciendo que su nuevo hijastro, de su rápido segundo matrimonio, merecía un auto deportivo y que ese dinero ayudaría. ¿Realmente dijo eso? Mi incredulidad se convirtió en ira. Ese dinero era para mi tratamiento contra el cáncer. Mi oportunidad de seguir viviendo. Y ella lo quería para un juguete de lujo para un adolescente. Le dije que no lo tomó bien. El sentido de derecho de mi exesposa era asombroso. Me llamó insistentemente, dejando mensajes donde se quejaba de que le debía por los años de matrimonio. Que era justo que obtuviera parte de lo recaudado en GoFundMe. Recuerdo un mensaje de voz en particular. Su voz goteando desprecio. Todavía estás pagando la manutención. Así que obviamente puedes manejar tu tratamiento. La felicidad de mi hijastro está en juego. Más vale que me des ese dinero. La indiferencia de sus palabras me hizo temblar de rabia. Me negué a seguir involucrándome. Así que ella escaló. Una mañana me desperté y encontré una notificación legal bajo mi puerta. Mi exesposa alegaba que había ocultado activos durante nuestro divorcio. Concretamente el dinero de GoFundMe. Y que estaba en desacato al acuerdo. Amenazó con llevarme a los tribunales si no entregaba la mitad. Y eso fue exactamente lo que pasó. Me demandó, diciendo que había mentido sobre mis finanzas. Estaba enfermo del estómago. No era suficiente que estuviera luchando contra el cáncer. ¿Apenas sobreviviendo con la ayuda de amigos?
Ahora tenía que defenderme en los tribunales otra vez. Mi estrés aumentó. Mi cabello ya se estaba debilitando por la quimioterapia. No podía permitirme más tumultos emocionales. Pero me negué a dejar que sus tácticas de intimidación me rompieran. Llamé de inmediato a mi abogado. Un viejo amigo que me había ayudado con el caos inicial del divorcio. Estaba indignado. Ha perdido la cabeza. Dijo. Lucharemos contra esto. Es absurdo. Nos preparamos para la audiencia. Recopilando todos los documentos relevantes. Facturas médicas. La página de GoFundMe que mostraba que era explícitamente para mi tratamiento. La línea de tiempo que demostraba que el dinero fue donado después de que se finalizó nuestro divorcio. Mi abogado señaló que el acuerdo solo cubría lo que existía en ese momento. La recaudación de fondos fue un acto voluntario de caridad de nuestra comunidad. No una reserva oculta de activos. Mientras tanto, mi exesposa intentó reunir a su nuevo esposo. Incluso a sus padres. Para declarar que yo no era confiable. Pero la comunidad local me conocía. Había sido parte de la misma empresa durante años. Tenía amistades estables. Pagaba la manutención de mis hijos a tiempo. A pesar de la inmensa presión financiera, la diferencia en credibilidad era evidente. Luego vino el giro. El juez asignado al caso resultó ser alguien que reconoció mi nombre de la página de GoFundMe. Él mismo había donado una pequeña cantidad de forma anónima. Pero recordaba la historia. Un padre con cáncer. Abandonado por su esposa. Recaudando fondos para un tratamiento crucial. Este juez, al ver la queja de mi ex, le preguntó con franqueza. ¿Está alegando que ocultó estas donaciones? ¿Tiene pruebas de que estos fondos estaban disponibles antes del divorcio? Ella tartamudeó. Por supuesto. No tenía ninguna. Intentó inventar una historia sobre cómo yo había orquestado un ingreso secreto. Pero el juez no lo creyó. Durante la audiencia, el juez me miró con simpatía. Señor, ¿puede explicar la naturaleza de esta recaudación de fondos? Conté la historia. Como mis compañeros de trabajo la iniciaron. Cómo creció gracias al apoyo local. Cómo cada centavo estaba destinado a la quimioterapia y los medicamentos. No a una cuenta de ahorros oculta. Él asintió. Escuchando atentamente. El abogado de mi ex intentó interrumpir. Pero el juez cortésmente lo detuvo. Déjelo terminar. Al final de mi testimonio. La expresión del juez era una mezcla de compasión e incredulidad ante el descaro de mi ex. Luego fue su turno de hablar. Redobló la apuesta. Llamándome manipulador. Insistiendo en que estaba acumulando dinero mientras pagaba la manutención mínima para los hijos. Casi me ahogo con la ironía. Ella me había quitado todo. Me dejó en deuda y me obligó a depender de la caridad para mi tratamiento médico. Ahora tenía el descaro de acusarme de acaparar dinero. La tensión en la sala del tribunal era palpable. La actitud descarada de mi ex no le estaba haciendo ningún favor. Exigió que compartiera los $30.000 para que pudiera comprar una recompensa para su hijastro. Un coche deportivo que aparentemente deseaba con fervor. La mandíbula del juez se tensó ante eso. Señora. Dijo. Con voz medida. ¿Está diciendo que quiere redirigir el dinero donado para un paciente con cáncer a fin de financiar un vehículo de lujo para el hijo de su nuevo cónyuge? Ella parpadeó. Luego balbuceó sobre cómo las necesidades familiares son lo primero y cómo yo ya tenía suficiente cobertura del seguro. Los ojos del juez se dirigieron hacia mí con simpatía. Notando mi estado visiblemente debilitado por el tratamiento. Pidió ver evidencia de que mi seguro cubría completamente la quimioterapia. Proporcioné documentación de los altos copagos. Los tratamientos especializados que no fueron completamente reembolsados. Él asintió. Está claro que estos fondos son para gastos médicos necesarios. No para riqueza excedente. Mi ex intentó otra táctica. Afirmando que debía tener activos ocultos porque. De lo contrario. ¿Cómo podría seguir pagando $1.200 de manutención mensual para los hijos además de los costos del cáncer? Mi abogado intervino con calma. Explicando que la manutención se deducía forzosamente de mi modesto salario. Dejándome con muy poco. Los costos reales del tratamiento médico superaban lo que cubría mi seguro parcial. GoFundMe literalmente me salvó la vida. El juez. Revisando los números. No dijo nada. Pero su expresión lo decía todo. Cuando el juez le preguntó si tenía alguna prueba directa de activos ocultos. Ella tartamudeó. No tenía ninguna. Intentó referirse a las cuentas bancarias de nuestro matrimonio. Pero señalamos que habían sido vaciadas por ella como parte del acuerdo de divorcio. Dejándome con casi nada.
La paciencia del juez se agotó. Parece que sus afirmaciones carecen de fundamento, declaró. Desesperada. Se volvió emocional, acusándome de usar el cáncer como una estrategia de simpatía para recaudar dinero que me negaba a compartir. El rostro del juez se endureció. Ya veo. ¿Y cree que tiene derecho a estas donaciones? Ella asintió, redoblando su postura. Sí. Porque beneficia a nuestra hija también. No puede quedarse con todo para sí mismo. Mi frustración se desbordó. Estas donaciones son para mis tratamientos. Para que pueda vivir y criar a nuestra hija. ¿Cómo ayuda a comprarle a su hijastro un coche deportivo a nuestra hija? Ella me fulminó con la mirada. Deja de hacerte la víctima. Si tienes dinero para la quimioterapia, puedes destinar algo para los niños. No actúes como si estuvieras muriéndote de hambre. Estaba sin palabras ante su crueldad. Pero el juez intervino rápidamente. Eso es suficiente. He escuchado todo lo que necesito. Se volvió hacia mí. Ha cumplido con sus obligaciones de manutención. ¿Correcto? Mi abogado entregó los registros de pago. Cada cheque de $1.200 pagado a tiempo. El juez asintió, dando a mi exesposa una mirada severa. Entonces su argumento de que está descuidando sus responsabilidades parentales carece de fundamento. Se volvió hacia ella. No ha presentado pruebas de activos ocultos. Los fondos de la campaña de GoFundMe son explícitamente donaciones para tratamiento médico. En mi opinión, no tiene derecho a ellos. Además, su intento de coaccionar estos fondos para una compra frívola es preocupante. El rostro de mi exesposa se puso rojo, pero permaneció en silencio, con los ojos moviéndose rápidamente por la sala del tribunal. El juez dejó escapar un pequeño suspiro. Pronto emitiré mi decisión final. Unos días después, nos volvimos a reunir para escuchar el fallo del juez. No perdió tiempo en dictar el veredicto. La moción de mi exesposa fue desestimada con prejuicio, lo que significa que no podría presentar la misma demanda ridícula nuevamente. Además, al ver cómo acosó a un hombre gravemente enfermo por dinero destinado a un tratamiento que le salvaba la vida, el juez ordenó que pagara mis honorarios legales. También consideró apropiado reducir mi manutención mensual para la hija, dado mi estado médico y el hecho de que mi exesposa se había vuelto a casar. Cuando el juez anunció que la manutención infantil disminuiría, ella parecía a punto de explotar. Gritó: «Eso no es justo. Estoy criando a su hija». Pero el juez, con calma, le recordó que ya había tomado la mayor parte de nuestros ahorros matrimoniales, y que mis ingresos se habían reducido por mi enfermedad. El juez encontró sus demandas excesivas e injustificadas, especialmente después de su intento de apoderarse del dinero de mis donaciones. Así, la justicia cayó sobre su sentido de derecho. Ella había entrado al tribunal esperando dejarme en la ruina. En cambio, salió debiéndome dinero. No pude ocultar mi alivio. El rostro de mi exesposa era una máscara de sorpresa y miedo mientras salía pisoteando de la sala del tribunal. Su nuevo esposo caminando detrás, luciendo más avergonzado que enojado. Una ola de alivio me invadió. Mi abogado me dio una palmada en el hombro. «Te merecías esta victoria». La realidad de que finalmente podría conservar los $30.000 para mi lucha contra el cáncer era indescriptible. Más allá del dinero, sentí que podía respirar nuevamente. Reivindicado. Reconocido como alguien que simplemente quería sobrevivir. No un manipulador acumulando fondos secretos. Durante las semanas siguientes, usé esas donaciones para su propósito previsto. Sesiones de quimioterapia. Medicamentos. Apoyo nutricional. Mis colegas y amigos de la campaña estaban encantados de que mantuviera los fondos. Algunos temían que mi ex de alguna manera lograra su objetivo. Pero ver su derrota les trajo satisfacción. Todo el fiasco se convirtió en tema de conversación en el pueblo. La exesposa que intentó comprarle un coche deportivo llamativo a su nuevo hijastro con el dinero recaudado de su exmarido con cáncer y fue aplastada por un juez compasivo. Su nuevo hijastro, según escuché, nunca obtuvo ese coche deportivo. También tuvo problemas para pagar mis honorarios legales. Los cheques mensuales de manutención infantil se redujeron, obligándola a adaptarse a un estilo de vida menos lujoso. Nuestra hija permaneció mayormente sin verse afectada, excepto por notar el mal humor de su madre. Todavía veía a mi pequeña cada vez que mi salud lo permitía. Traté de protegerla del drama. Ahora tenía solo 7 años. Inocente y merecedora del retorcido sentido de derecho de su madre. Mientras tanto, continué con mis tratamientos con una renovada esperanza.
Esta victoria en el tribunal me recordó que no estaba solo. Mis amigos, compañeros de trabajo e incluso el juez reconocieron mi sinceridad. El pensamiento de la expresión de indignación de mi exesposa todavía me hacía reír a veces. Ella realmente creía que podría entrar, contar una historia triste y salir con mi dinero de donaciones. Nunca contó con que el juez viera a través de sus mentiras. Así aprendí que el karma puede golpear rápidamente, especialmente contra aquellos que se atreven a exigir los fondos destinados a salvar la vida de un paciente con cáncer para una compra frívola. Supongo que a veces los buenos ganan. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.